Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Claro que sí, me presento con todo gusto. Mi nombre es Raúl Fernández. Yo soy egresado de la carrera de Psicología, generación 99-2003. Nada más tiene 21 años que terminé la carrera. Tengo una maestría en investigación criminal, tengo una especialidad en criminalística, tengo también estudios de posgrado en psicoterapia, en psicología clínica. Tengo, de hecho, una maestría también en psicoterapia y psicología clínica. Y tengo un doctorado en filosofía y un postdoctorado en estudios sociales y culturales. Y bueno, básicamente yo me dedico a ser docente, función número uno. El dar clases es algo que me gusta mucho, me apasiona, me agrada, me encanta precisamente compartir tiempo y espacio con los jóvenes en otros momentos, en otras situaciones. También me dedico a la parte de la atención clínica en materia de psicología, tengo un consultorio propio y en mis ratos libres, que literalmente son los menos, trabajo como perito auxiliar en el Tribunal Superior de Justicia, en este caso en particular en la cuestión de psicología. Ay, ¿qué es la psicopatía? Es una pregunta verdaderamente complicada, compleja y difícil para entender, comprender y argumentar, pero vamos a hacerlo paulatinamente. El día de hoy, básicamente en la televisión, las películas, las redes sociales, Facebook y demás espacios, parecería que la psicopatía se ha vuelto una moda constante y cotidiana. Incluso ya el día de hoy hablamos de que, ay, mi pareja psicópata, mi vecino psicópata, mi gato psicópata. Bueno, el día de hoy parecería que se ha vuelto un adjetivo calificativo en lugar de verdaderamente un trastorno, que básicamente eso es a lo que nos referimos. Cuando hablamos de la psicopatía tenemos que tener en cuenta un concepto muy en particular, y este concepto es el trastorno antisocial de la personalidad. ¿Qué es lo que pasa con ese trastorno en particular? Bueno, son personas que básicamente no le tienen miedo como tal al castigo, son personas que les cuesta mucho trabajo mostrar o tener emociones plenas, verdaderas y confiables. ¿A qué me refiero con esto? Que varias de estas emociones precisamente son actuadas, son fingidas, carecen de empatía, carecen de acercamiento y carecen de una integración verdadera con las demás personas. Entonces, normalmente aquí hay un concepto bastante interesante sobre todo la cuestión de la psicopatía. En México se habla que aproximadamente el 1% de la población tiene características psicópatas. Si lo piensan desde la siguiente perspectiva, seríamos 1.3, 1.4 millones de personas con ese tipo de trastorno, lo cual en primera instancia es un número muy amplio, pero aquí es donde vamos por partes. En la televisión se nos ha hecho pensar que van a ser personajes como el Guasón, como algún villano de alguna película, de alguna serie, el malo de la telenovela o algún aspecto similar. Sin embargo, la realidad es que los psicópatas no necesariamente van a generar todo ese tipo de acciones o todo ese tipo de actitudes. Muchas veces vamos a ponerle un concepto en donde van a ser funcionales. Y cuando hablamos de una cuestión funcional es un tema de personas que normalmente tienden, por ejemplo, pues a tener una empresa, pero pagar en el tiempo extra en vez de dinero con pizza. O son los que llegan a tener control sobre otra persona, pero lo hacen a partir de la manipulación, el chantaje y eventos que tienen que ver con violencia emocional. Ahí es donde estamos viendo precisamente a una persona con características de psicópata. Cuando nosotros hablamos de un psicópata, para que esto lo dejemos muy claro y muy sencillito, básicamente estamos hablando que tiene comportamientos o tiene conductas antisociales. Cuando digo antisociales, no quiero decir que no conviva con los demás, quiero decir que tiene conductas en contra de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Punto número 2, no le tienen miedo al castigo. Y punto número 3, van a ser manipuladores y chantajistas porque no tienen un encuentro verdadero con su parte emocional, es decir, no sienten culpa. Por lo tanto, muchas ocasiones cuando actúan, híjole, no lo hacen necesariamente con la mejor de las intenciones en este caso. Un evento fundamental cuando hablamos de una diferencia entre la psicopatía y la sociopatía, básicamente tiene que ver en las causas y en los orígenes. Cuando nosotros hablamos de un sociópata, un psicópata, tenemos personajes importantes como Robert Hare, Vicente Garrido, Hilda Marchori, Jesús Vaca Cortés, por mencionar solamente algunos, que han tratado de darnos una lista de diferencias. Por ejemplo, hace un momento comentaba, 1% de la población en México es psicópata, 4% de la población en México básicamente es sociópata. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En estricto orden, digo, hay muchas diferencias, pero básicamente podemos asociar que un sociópata es una persona que adquiere esas características de conductas antisociales, que básicamente es lo que son, donde llevan a cabo, pues, normalmente eventos agresivos, de violencia, muchos utilizan apodos o un alias, muchas veces le tienen poco respeto a la seguridad de los demás, son incluso imprudentes con su propia seguridad. Manejar en estado de ebriedad un auto a alta velocidad cuenta como una acción de sociopatía precisamente.
Entonces, básicamente, un sociópata lo va haciendo el entorno social, lo va haciendo el contexto en el cual él vive, se desarrolla y cómo va interactuando con las demás personas. El caso del sociópata. En tanto, el psicópata, a pesar de que cumple muchas veces con características muy similares, el psicópata, lo voy a decir de manera coloquial, le echa un poquito más de coquito al asunto. Es decir, tiende más a pensar, a planear o a tener una visión hacia futuro. Entonces, además de las características antisociales del sociópata, el psicópata tiene una visión más hacia futuro y sobre todo el origen, además de que tiene características sociales, también tiene características biológicas. Por lo tanto, no estoy diciendo que un psicópata nazca, porque sería muy simple el comentario. Un psicópata nace con características de psicópata, sí, pero tiene un entorno social y un contexto social que lo lleva precisamente a detonar esa psicopatía con el tiempo. En tanto, el sociópata es únicamente por las connotaciones sociales en las cuales vive. Dinámica de familia, estructura económica, política, social, cultural, todos aquellos factores que precisamente nos van determinando y determinan el desarrollo de nuestra personalidad. ¿La psicopatía puede llevar siempre a un asesinato? La respuesta es no. Y hay que tener mucho cuidado cuando nos adentramos a estos puntos, ¿no? Sobre todo cuando decimos frases como siempre, porque hacemos una generalización. Imagínense ustedes, 1.3 millones de psicópatas en nuestro país, no tenemos 1.3 millones de asesinos seriales, si no ya nos hubiéramos extinguido como nación, ¿no? Lo que pasa es que solamente un pequeñísimo grupo de personas con psicopatía son aquellos que logran detonar o que logran llevar a cabo esta cuestión del asesinato, pero solamente es un pequeño grupo. Les estoy hablando que, por ejemplo, en México hoy en día tenemos un aproximado de unos 30 asesinos seriales sueltos. Para 1.3 millones de personas, híjole, el número es muy bajito. El número en Estados Unidos no es diferente, solamente que la población sí es el doble. Pero en Estados Unidos se prevé que hay como 100 asesinos seriales para aproximadamente unos 4 millones, no, 3 millones y medio de psicópatas que tienen. O sea, es un número muy bajito. Aquí más que nada tenemos que tener en cuenta algo. No todos los psicópatas van a ser asesinos, por supuesto que no. De hecho, la gran mayoría son funcionales. Y lo peor es que la gran mayoría son tan buenos mintiendo, manipulando y chantajeando que incluso hasta luego votamos por ellos en las elecciones. Y precisamente por eso es que en la política tenemos varios, o en el mundo del cine, o en la actuación, o incluso en las escuelas, o incluso en diversos ambientes que pueden ser populares o que pueden ser como una buena máscara en particular. Los psicópatas, como ahorita les comentaba, le echan más coquito. Entonces, al hablar de esto, ¿a qué me refiero? Que precisamente ellos tienen la particularidad o tienen el acercamiento precisamente a saber cómo adentrarse, cómo interactuar, cómo esconderse precisamente de manera camaleónica en un medio social. Hace un rato puse un ejemplo, pero no está tan alejado de la realidad, ¿eh? No todos van a ser asesinos, pero lo que sí es que no todos van a tener ese nivel de importancia con respecto a la empatía que pueden generar con otras personas. Hace no mucho tiempo, ¿no? Un grupo de personas las dejaron encerradas en una tienda de conveniencia, cuyo nombre empieza con C, si la memoria no me falla. Pueden comprar cosas en pagos chiquitos y las dejaron haciendo precisamente un inventario toda la noche y la tienda se quemó y ellas se murieron adentro. El hecho de pensar que cerrando una tienda o cerrando un espacio no va a suceder nada y no va a pasar nada, ese es un tema de psicopatía, falta de empatía con ese tipo de ambientes. ¿Por qué las personas asesinan? Esa sería una pregunta extraordinaria. Lo cierto es que tenemos diversas motivaciones de por qué las personas nos matamos. Día con día hay asesinatos en todo el mundo. Aquí en México hablamos que aproximadamente al año tenemos unos 150,000 homicidios. Es un número bastante alto, es más alto que si tuviéramos una guerra civil o que si tuviéramos algún evento bélico en este caso. Las motivaciones por cuales las personas matan son total y completamente variables. Y aquí vamos primero a dos conceptos muy básicos y a partir de ahí empiezo. Tenemos en México, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos dos tipos de homicidios: el homicidio doloso y el homicidio culposo. Homicidio culposo es cuando uno mata a otra persona, pero su intención no era matarla, sino que producto de la acción que cometió, la persona falleció. Uno va manejando un auto, vas manejando, de repente una persona se atraviesa, es un homicidio culposo. ¿Tú no la querías matar? La respuesta es no. ¿La mataste? Sí, pero tú no la querías matar. ¿Cuenta como homicidio? Sí, pero tú no tenías la intención. Y eso podemos encontrarlo también en ciertos pleitos, en ciertos conflictos o incluso en juegos. Muchas veces, y esto lo hemos visto en diversos espacios, los propios chavos de secundaria, de prepa, juegan, se avientan, se empujan por las escaleras. Uno se cae, se rompe la cabeza, fracturas cervicales, fallece. ¿Es homicidio? Sí. ¿Quería matarlo? No, es un homicidio culposo.
Sin embargo, aquí más que nada, cuando hablamos de las motivaciones del homicidio, tendríamos que entrar en el tema del homicidio doloso, aquel que hacemos a propósito, aquel donde sí tenemos la intención de matar y asesinar personas. Y vamos por partes. ¿Por qué matamos? Bueno, son muchos casos, pero vamos a algunos en particular. Depende muchas veces la forma en la cual matamos, el móvil, eso es lo que tiene que ver con la motivación. ¿Por qué matamos? ¿Por envidia? Sí. Y cuando matamos por envidia, muchas veces envenenamos a las personas. Por algo aquí en México, si alguien se gana la lotería, no decimos quién se la ganó. En Estados Unidos, constantemente, allá sí anuncian quién es el ganador del evento. Y constantemente los tienen que cuidar, o son personas que fallecen porque sus mismos familiares los envenenaron. La envidia cuenta, sí, claro. Si ahorita me avisan de la lotería que yo gané 150 millones de pesos, voy a recoger mi cheque, yo no sé si podría llegar a mi casa, ¿eh? Incluso ni siquiera lo pienso por un asaltante. Yo no sé qué pasaría con mi familia, qué diría mi familia. Todos esos primos que tienen 20 años que no veo, ¿no? ¿Cómo se acercarían? Y entonces en ese momento me querían pedir dinero prestado o algo parecido. Son 150 millones de pesos. La envidia, claro que entra. La lujuria en las cuestiones emocionales, por supuesto. De hecho, por eso tenemos tipificado este famoso delito de feminicidio. Y normalmente en ese tipo de acciones, aproximadamente el 90% de feminicidios se dan a partir de una pareja que tiene un acercamiento o una cercanía emocional, en este caso con la víctima. Entonces la lujuria, el romance, las pasiones y el amor también cuentan como un acto, pero por supuesto. Por tema de los celos, que también entraría precisamente en ese tipo de instancias. A lo mejor muchas veces también podemos matar por un acto de violencia, por un acto de control, de poder sobre la otra persona. Queremos ser más poderosos que alguien más. Una guerra contra el narco, una guerra entre los cárteles, por ejemplo, podría ingresar en este tipo de cosas o este tipo de ambiente. Un pleito, una riña, un tema callejero, un pleito entre familias, por supuesto que también puede ingresar, ¿no? Pero básicamente casi siempre cuando nosotros hablamos de un homicidio o un asesinato en este caso, pues básicamente estamos hablando de un acto de control de una persona por encima de otra más. Y lo que queremos es algún tipo de venganza. Y básicamente ese va a ser uno de los principales móviles que tenemos cuando hacemos el análisis de este tipo de acciones. Las principales experiencias de vida que tienen normalmente los homicidas, sobre todo aquellos que lo hacen de manera intencional, como podríamos hablar de un asesino serial. Básicamente en su infancia van a tener diferentes eventos canónicos que los pueden llevar a detonar precisamente con ciertas acciones en la parte de su adultez. Entre ellos, por ejemplo, hay varios autores, entre uno de estos tiene una teoría que se conoce como la tríada de McDonald. Y en la tríada de McDonald básicamente nos dice, tiene que haber 3 elementos. Punto número 1, maltrato animal. Punto número 2, falta de control de los esfínteres, y eso normalmente está asociado a abuso sexual infantil. Maltrato animal, abuso sexual infantil y además presencia de algún tipo de detonante, como puede ser familia disfuncional, alcohol o drogas en este caso. Y básicamente dentro de las experiencias más comunes que van a tener los homicidas en su parte infantil, tenemos la parte de los abusos, la parte del abandono, obviamente la parte del maltrato, algunos eventos muy particulares como el sadismo, como la piromanía, incluso como la cleptomanía, que también precisamente pueden llegar a afectar y pueden llegar a alterar en ese tipo de ambientes, o al menos en ese tipo de cosas. Las personas que sobreviven a un acto de guerra y sus problemas emocionales y de adaptación van a ser frecuentes habitualmente. ¿Y a qué me refiero y a qué voy con esto? Las consecuencias de la guerra se han utilizado con propósitos científicos. Gracias a que tuvimos la Segunda Guerra Mundial, desafortunada y lamentable por supuesto, tuvimos los avances en neuropsicología y tuvimos los avances sobre todo en la localización hemisférica, para qué funciona cada parte del cerebro y cómo está habituada con nosotros. Precisamente porque hubo muchas personas que tuvieron lesiones en la cabeza y entonces era mucho más sencillo tratar de ver cómo el cerebro relacionaba aspectos conductuales, aspectos emocionales y sobre todo también aspectos que tenían que ver con la cuestión motriz en particular. Personas que han vivido momentos de guerra, y esto tenemos ejemplos para echar para arriba, y no solamente piensen en una guerra mundial o piensen en una invasión de Estados Unidos en algún lugar, piensen lo más sencillo, piensen incluso la guerra que nosotros tenemos y tuvimos, o tuvimos y tenemos, dependiendo por el partido por el cual ustedes voten, contra el narcotráfico, por ejemplo, en la cual pues tenemos a muchos policías, muchos miembros del ejército que terminaron tan afectados incluso que cuando regresaron a vivir una vida real, una vida cotidiana, no se pueden adaptar al medio, y entonces llegan a tener conductas agresivas con sus parejas, llegan a tener conductas agresivas con su entorno, a pesar de que están jubilados o retirados, están caminando al mercado, al tianguis, el domingo con su arma 45 colgada en el pecho, porque ellos fueron del ejército, o sea, entran en ideaciones paranoides, casi siempre tienen algún tipo de trastorno del sueño, afectaciones alimenticias, y es muy normal que desarrollen algo que se le conoce como trastorno de estrés postraumático. Aunado a eso, y digo, lo estoy pensando en policías, pero vamos a pensar lo más feo. Imagínense ustedes, y nosotros lo hemos visto en México, que tenemos a personajes de ciertos cárteles, como por ejemplo los Zetas, que es
ese cártel se originó precisamente por grupos de militares y de policías que de momento dijeron, oye, yo ya no quiero arriesgar mi vida, cabrón. ¿Yo para qué voy a arriesgar mi vida si al final a mí me pagan 5,000 pesos la quincena y esos desgraciados ganan 300,000 a la quincena? Y entonces se salieron directamente del ejército y ellos mismos formaron su propio cártel delictivo, ¿no? Y precisamente es otro tema bien complicado y bien diferente, pero esas son las consecuencias que tiene la guerra. Hay una fotógrafa, Susan Sontag, si la memoria no me falla, de origen surcoreano, que ella se ha dedicado muchos años a tomar fotografías de la barbarie de la guerra, ¿no? De los muertos, personas asesinadas, y ella algo que menciona mucho en sus exposiciones fotográficas es que las fotos van a provocar horror, van a provocar pánico, pero también para muchas personas, y esos pueden ser los psicópatas, van a provocar agrado. Hay mucha gente que dice, qué padre, vamos a ver otro video de mutilados o de descabezados. Espérame tantito, que lo veamos con un fin académico, que sean videos que se vean muchas veces para entender qué piensan esas personas, lo entiendo, pero no es algo que vemos por morbo. Esos son los psicópatas, porque precisamente no hay empatía con la persona que está sufriendo. Pero es muy común que eso aparezca a partir de eventos traumáticos. En Estados Unidos lo podemos ver mucho después de vivir ese tipo de cosas, como a pesar de que pueden regresar a un lugar feliz y tranquilo, ya ellos ya no van a ser ni felices ni tranquilos. Y en muchas ocasiones pues llegan a exceder la fuerza, llegan a exceder sus impulsos o llegan a tener ataques de ira cotidianos. Eso fundamentando precisamente parte de un tipo de violencia que sería pues una violencia cultural. Bueno, suceso que he estudiado que tiene que ver precisamente con actos de homicidio y de psicopatía. En alguna ocasión llegué a ser parte del cuerpo de personas que investigamos a un asesino serial en Michoacán que se llama Sergio, no recuerdo ahorita los apellidos, y le decían el Scarface. Scarface, básicamente yo tuve la oportunidad de aplicarle algunas pruebas psicométricas, tuve la oportunidad de ser parte de su perfil psicológico y básicamente pues, un hombre 40 años, delgado, 1,70 m en términos generales, estudiante de Derecho, de hecho tenía la mitad de la carrera de Derecho, no la acabó, integrante de un cártel, en este caso no me acuerdo si era del de Jalisco, peleadísimo a muerte con el cártel de los Zetas, por ejemplo, y eso no es lo divertido de ese caso y no lo traigo por eso solamente, sino que lo traigo porque a pesar de que él mataba personas que tenían que ver con el narcotráfico, él también mataba homosexuales y prostitutas, porque él pensaba que no eran dignas, que no eran santas y que no eran puras precisamente, pues para estar en esta vida, en este plano y con estas personas. Cabe esa mención que tenía características esquizotípicas en primera instancia, es decir, comportamientos y conductas muy excéntricas y enajenantes sobre todo con la religión. De hecho, como era tan cercano a la religión, pues él decía, cualquier persona que no vaya de la mano con la forma en la cual yo lo pienso, yo lo veo o lo ve la religión, en automático deberíamos de acabarlos o deberíamos de matarlos. Mató básicamente a 40 personas, entre mujeres y homosexuales en este caso. Mujeres, la mayoría eran prostitutas. Algo interesante que tuvo su caso y que tiene que ver con el tema de la psicopatía es que básicamente él en su casa vivía con 7 mujeres. Él tenía 7 parejas sexuales viviendo en su casa. Una que sí era su pareja y las otras 6 que serían sus amantes-concubinas, ninguna forzada, todas sabían que existían y todas vivían juntas. Y aún así, ellas lo soportaron, lo aguantaron y dijeron, está bien, yo me quedo aquí, yo soy feliz aquí, no pasa absolutamente nada. De hecho, a él cuando lo atrapan es porque una de esas mujeres lo denunció. Lo primero que dice la policía es, ¿por qué estabas ahí? Y ella dijo, pues porque es un buen marido, me compra cosas caras, me trata bonito, me quiere, me aprecia, por eso sigo ahí precisamente con él, ¿no? Y lo interesante que tenía él en cuanto al modus operandi es que como casi todas las muertes que él tenía tenían que ver con una cuestión religiosa, era muy normal, por ejemplo, que en los cadáveres, además de que las estrangulaba a las víctimas, 90% de las ocasiones pasó eso, casi siempre dejaba algún recuerdo religioso, alguna medallita o dejaba algo que tuviera que ver precisamente con este acto de purificación. Es decir, él se veía de alguna otra manera como una especie de salvador. Y entonces, algo importante aquí, ¿no? Él tenía 8 hermanos, bueno, eran 7 hermanos más él, eran 8 hijos en total, tuvo elementos de agresión sexual por parte de una hermana, tuvo incidencias precisamente de sadismo, llegó a presentar crueldad animal, su papá falleció muy pronto, su mamá fue muy lejana a él y fue de alguna forma educado simplemente por sus hermanos. Entonces se van cumpliendo como varias características de las que hemos estado platicando en los últimos momentos. El caso de la niña Paulette fue un caso altamente complicado y altamente complejo, lleno de irregularidades, tanto en el protocolo de sistema que tuvimos aquí en el país, como también en la mecánica, las formas y las dinámicas que se llevaron acá. Yo tuve la oportunidad de estar en su necropsia, o sea, cuando literalmente, después de que se encontró el cuerpo de la niña, tuve la oportunidad de estar en la necropsia y ver cómo se abría el cadáver y encontraban elementos significativos y característicos. No recuerdo exactamente en estos
momentos, pero si la memoria no me falla, la niña estuvo perdida 9 días antes de ser encontrada en la parte de abajo de su cama. Pero cuando se abrió el cuerpo tenía rastros de comida que no excedían 4 días y el nivel de descomposición de masa encefálica no excedía los 4 días. Incluso con los exámenes de toxicología tenía un 0.3-0.4% de alcohol en sangre. Si bien es cierto, la niña sí murió por asfixia, pero no, las lesiones que presentaba antemortem y postmortem no eran consistentes con haber estado atorada precisamente en la parte inferior de la cama. Más parecía que había estado en un ducto en particular de, pues a lo mejor un ducto del aire acondicionado o alguna cuestión semejante. Básicamente ese caso, más que el tema de psicopatía, tiene implicaciones interesantes y complejas en temas económicos y en temas políticos, porque a partir de ese caso hacia donde baja a varias personas importantes en la política y sirvió para el ascenso de algunos otros personajes, como en este caso el gobernador del Estado de México, el gobernador de Huixquilucan. O sea, funcionó más como un trampolín político y como una funcionalidad económica que como un acto, pues como tal, de un asesinato en serie o una cosa parecida. Lo cierto es que si a mí me lo preguntan, pues yo creo que la persona que lo planeó, que no puedo asegurar quién fue, pero que pues se señalan varios responsables, como fue su papá o su mamá, pues sí cumplen con varios de los criterios mencionados con respecto a la psicopatía. Y bueno, a manera de conclusión y a manera de cierre para todo lo que hemos estado platicando, yo creo que un punto importante es que tenemos que enfocarnos mucho a estudiar y a investigar para no caer en temas o en puntos demasiado simplistas con respecto a aspectos que son tan complicados. Ninguno de nosotros está exento precisamente a convivir o a vivir con una persona que tenga características de psicopatía. Eso no los vuelve necesariamente disfuncionales, pero sí tenemos mucho que acabar con ciertos mitos y con ciertas ideas, sobre todo para tener una unidad mejor, para ser más claros, para ser más racionales, para ser incluso más concisos. Y finalmente yo creo que solamente el aprendizaje y lo que podemos conseguir a partir de la información verídica es lo que nos puede ayudar a salir de todas esas brechas de ignorancia que muchas veces tenemos y sobre las cuales muchas veces ofertamos y ejercemos nuestra opinión. Que nuestra opinión salga de un artículo científico está bien, que nuestra opinión salga de la película del Joker ya no está bien. Muy agradecido con todos los que me invitaron aquí a participar el día de hoy. La verdad me honra mucho que piensen en mí, que me inviten para llevar a cabo este tipo de actividades. Y mis niños, muchísimas gracias por todo. Profe, póngales 10. O sea, codo. Se lo ganaron. Me compraron una coca. Una disculpa por la confusión, profe. No les ponga 10, póngale 7. Me acabo de dar cuenta que yo les di 22 pesos para mi coca. Solamente me pusieron 5 pesos, entonces no les ponga 10. Manipuladores. Se vieron bien psicópatas. Ustedes pueden